Continuamos con el tema de profecía en su primera parte. He dividido este panorama en 3 partes. La primera parte es un viaje que va desde el jardín del Edén o desde la creación del hombre hasta la era de la iglesia, que es la era en que estamos viviendo. Podemos decir que lo que vamos a ver hoy ya ocurrió. Ya ocurrió. Y el presente nuestro es la era de la iglesia. Dimos también recomendaciones para una correcta interpretación de la profecía, no confundir a la iglesia con Israel, evitar ser dogmáticos, evitar ser un intérprete alegórico, evitar darle a otras personas el carácter de ser los únicos que pueden entender la Biblia, evitar darle a una confesión de fe o a una denominación el carácter de infalible y evitar hacer eisegesis, o sea, imponerle al texto bíblico lo que yo quiero que ese texto diga. Debemos hacer exégesis honesta y que el texto bíblico nos diga lo que tenga que decir. Y para eso usamos un método que es el método gramático histórico. ¿Qué dice la Biblia? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Eso está en 2 Timoteo 2:15. Y también dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso decimos que es un territorio seguro, es un territorio sólido y seguro. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hay algunas consideraciones previas en este viaje que vamos a hacer. Primero, la Biblia confirma que Cristo viene otra vez. Él ya vino una vez. Vino a predicar, vino a enseñar, vino a divulgar su ley, la ley de Cristo. Vino también a sufrir, a morir, a resucitar y de esa manera dar la puerta de salida para el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Su venida es inminente. Eso quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento, pero también es impredecible. Nadie puede saber ni el día ni la hora. Y la tercera cosa es que es esperada. Anhelamos esa venida, pero no la anhelamos a tal punto de dejar de cumplir nuestra misión solo porque estamos esperando. No, Cristo ya viene y cuando venga que me encuentre trabajando, que me encuentre sirviendo, que me encuentre cumpliendo mi misión, la que Él me dio, la misión trascendente, que va mucho más de acumular propiedades, de acumular riqueza, de acumular bienes. El propósito trascendente de todo ser humano no está ahí. Está en llevar a muchos al conocimiento de la verdad y ayudar a muchos a crecer en su madurez espiritual. Ese es un propósito trascendente. Si ya somos salvos por la sangre de Cristo, nuestro futuro con Cristo está garantizado y no hay nada que temer. El Espíritu Santo en nuestro corazón es la garantía suficiente de que todo eso que está escrito en la Biblia sucederá. El conocimiento de la profecía bíblica no nos salva. Ese es un punto importante. No nos salva. No es el propósito de la profecía en la Biblia salvarnos. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Nos ayuda a evitar ser presa fácil de grupos falsos, de sectas. Si yo conozco la profecía, no me pueden engañar tan fácilmente. Y también, si Cristo consideraba tan importante el tema de la profecía, la cumplida y la que no se ha cumplido, también para nosotros debería ser muy importante el tema profético, como para dejarlo a un lado. Este viaje panorámico, profético, gráfico, ha sido preparado con apego a la Biblia y tratando de hacer una interpretación lo más recta posible para proveer una estructura básica de los eventos futuros. Así que, si estamos preparados, vamos a dar inicio. Esta primera etapa va desde el Edén
hasta la era de la iglesia. Es gráfica y vamos a tratar de hacerla lo más ameno posible. Vamos a hacerlo como una narrativa, más que como una clase estructurada, como una narrativa de los hechos históricos, proféticos, desde la era de Adán y Eva en el Edén hasta nuestra era en esta primera etapa. No debe ser, la profecía no debe ser una gran interrogación, que el creyente necesite preguntarle a Internet o preguntarle a medio mundo acerca de lo que vendrá. Está la Biblia y esa fuente nos arroja luz, como para que no sea una gran interrogación. Miremos, empezamos con el Antiguo Testamento y ese es un periodo largo que va desde Adán y Eva, desde el primer Adán, como se le conoce también, desde el jardín del Edén de la creación. Y es un periodo que va hasta la primera venida de Cristo. El Antiguo Testamento incluye el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, la muerte de Cristo. Todo eso sucede en un contexto de Antiguo Testamento. Y muchos dirán, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento. Sí, son evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, pero todos los acontecimientos de los evangelios suceden en el contexto del Antiguo Testamento, con la vigencia de la ley del Antiguo Testamento. En ese periodo largo, la humanidad se dividía en dos. En Israel, por un lado, el pueblo escogido de Dios, y los gentiles por el otro lado, todos los incrédulos, los paganos. Luego tenemos el periodo del Nuevo Testamento. Ese periodo arranca con la venida del otro consolador, el consolador que Cristo le pidió al Padre que viniera para que no nos quedáramos huérfanos. Yo me voy, pero vendrá el otro consolador en mi nombre. Ese otro consolador vino el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo, 10 días después de la ascensión de Cristo, vino el Espíritu Santo en el aposento alto, en Jerusalén, a la vista de muchos que se habían congregado, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta en la que llegaba mucha gente de muchas naciones, judíos de la diáspora, judíos que vivían en las provincias, venían a Jerusalén. Así que ese acontecimiento del nacimiento del Nuevo Testamento, el testamento de Cristo, fue visible a todos los que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés. Y a partir de ese entonces, el mundo se puede dividir en dos grupos. La iglesia, y no nos referimos, ahora ya sabemos, no nos referimos a el conjunto de templos y de construcciones que están en muchos lugares del mundo. No, la iglesia nos referimos a los salvos. Podemos dividir entonces a la humanidad completa entre salvos e incrédulos, entre la iglesia y el mundo. Ese es el marco de este periodo. ¿Qué pidió Dios a Adán y a Eva? Pero lo pidió primero a Adán y luego Adán lo transmitió a Eva. Un mandato. Puedes comer de todo, menos de uno de todos los árboles que están en este huerto. El árbol del bien y el mal. Come de todo, menos de ese. ¿Qué le tocaba hacer a Adán y a Eva? Su tarea era obedecer. Sin embargo, Satanás se introdujo, Satanás que ya se había rebelado contra Dios, se introdujo en el huerto y engañó a Eva y a Adán. ¿Qué sucedió con eso? Entró el pecado. Y con el pecado entró la muerte a la humanidad. A partir de ese día, y aunque no sucedió de inmediato al momento de comer ese fruto prohibido, la muerte ya se había establecido sobre todo ser humano. Adán y Eva no lo sabían en ese momento, pero su destino en este mundo era morir, igual que todo ser humano.
ningún ser humano desde Adán hasta el día de hoy ha sobrevivido a esa condena a muerte física. El único que ha resucitado para no morir para siempre en este momento es Cristo. Es el primero de los resucitados, es el primogénito de los resucitados. Pero fuera de él, todos está establecido que mueran una sola vez y de ahí el juicio. Hemos visto a lo largo de estas últimas semanas que hay varios tipos de muerte. Está la muerte física, que se introdujo como consecuencia del pecado. Está la muerte espiritual, que no es otra cosa que vivir alejados de Dios, rechazando la oportunidad de salvación que Dios ofrece. Así que ahorita podemos ver claramente dos tipos de muerte. Con el pecado entró la muerte espiritual, entró la muerte física. Pero también Cristo vino a abrir una puerta. Quienes vivían antes de Cristo, creyendo por fe en el Mesías que vendría, al cual ellos no vieron, podían ser salvos. Pero nosotros, en la era de la iglesia, vemos hacia atrás, vemos algo cumplido. Cristo ya vino, Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó. La fe, en mi caso, que vivo en esta era de la iglesia, es hacia atrás, hacia algo que ya sucedió, que ya fue confirmado en la persona de Cristo. Quienes vivían en el Antiguo Testamento era fe a futuro. La nuestra es fe de lo que ya sucedió. Pero en todo caso, es fe en la obra de Jesucristo. Cristo nos cuenta la historia del rico y Lázaro, y esta no es una parábola, es una historia, por medio de la cual podemos tener un poco de luz acerca de qué sucede o qué sucedió o qué sucedía, podemos decir, con las personas que morían en esa era del Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento. Los creyentes, al morir, iban a dar al paraíso o al seno de Abraham. Ahí fue a dar Lázaro. Este Lázaro que estaba con muchos daños en su cuerpo y muchas miserias en su vida, fue a dar, por ser un creyente, al seno de Abraham. Sin embargo, el rico de esta historia fue a dar al Seol o al Hades o al lugar de tormento. Ese Seol, ese Hades, ese lugar de tormento, es el lugar a donde van a parar todos los no creyentes, todos los incrédulos de todas las épocas. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y los eventos futuros que están después del rapto de la iglesia. Toda persona que muere en incredulidad, sin haber aceptado ese plan de salvación de Jesucristo, va a dar a un mismo lugar, el Seol, el Hades o el lugar de tormento. Por supuesto, la parte física se disuelve, pero el ser humano no es aniquilado, como algunas sectas lo proponen, al momento de morir. Su cuerpo es destruido, pero su alma, sea que haya sido un creyente o un incrédulo, sobrevive a ese evento de la muerte. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están dictadas y que deben cumplirse sobre todo ser humano después de la muerte física. Y eso es parte de lo que vamos a ver. Así que muy temprano en la historia empiezan los sacrificios. El sacrificio que hizo Abel para agradar a Dios, muy diferente al que hizo Caín, y por eso Caín mató a Abel, por esa envidia de que el sacrificio de Abel sí fue aceptado. Esa es una línea. Los sacrificios es una línea de sangre. Por eso puse color rojo ahí, esa línea del Antiguo Testamento. Es una línea de sangre que nos lleva desde el inicio de la historia humana hasta la muerte de Cristo. Y durante todo ese periodo, la muerte de animalitos, ovejas, toros o vacas, lo que hacían eran ser símbolos de una muerte perfecta que vendría. Y ellos lo miraban a futuro. Ese cordero perfecto, del cual todos los corderos anteriores eran solo figura, era Cristo.
empieza una línea de maldad también. Y el mundo se corrompió a tal grado que Dios decide borrar a toda la humanidad, excepto una familia, la familia de Noé. Y ese grupo que entró en el arca y no murió fueron 8 personas. Por eso ahora podemos decir que toda la humanidad está conectada con la familia de Noé, porque fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio universal. Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de ellos 3 vienen toda la humanidad. Especialmente de Jafet, miremos, vienen los que eran medos, persas, griegos, romanos, toda la cultura occidental viene de la línea de Jafet. Hay algo muy importante en profecía y es parte de lo que da estructura al tema profético. Y son cosas que fueron reveladas a Daniel, principalmente a Daniel, estando en Babilonia, sirviendo a reyes paganos, producto de la rebelión y de la rebeldía de Israel, fueron asediados y fueron capturados y fue destruida la ciudad de Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia. Estando en Babilonia, Daniel recibe mucha revelación, pero una de las cosas importantes que él recibe es de un periodo de tiempo que tiene un inicio y que tiene un final, y Dios se lo reveló a él. Le llamamos, técnicamente a ese periodo se le llama el tiempo o los tiempos de los gentiles, y abarca un periodo que va desde el año 605 antes de Cristo hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos, pero sí tenemos las señales para saber que va a ocurrir. La profecía lo dice, va a ocurrir. La Biblia lo asegura, Cristo vendrá otra vez. Así que ese enorme periodo de tiempo arranca cuando Israel pierde su capacidad de autogobernarse. Y eso sucede con la imposición de tributo a Israel por parte de Babilonia, año 605 a.C. Y es revelado a Daniel y a Nabucodonosor en 2 profecías diferentes. Del lado de Nabucodonosor se ve a esta profecía en la forma de una estatua y Nabucodonosor la ve como excelsa, como sublime, como maravillosa, como grandiosa. Sin embargo, el mismo periodo de tiempo, Dios se lo revela a Daniel en la forma de 4 bestias. Miren el enfoque diferente. El ser humano ve la gloria de los imperios humanos como excelso, como sublime. Sin embargo, Dios ve todo eso como bestias, abominables. ¿Y qué decían en el caso de la estatua que vio Nabucodonosor? Que tenía una cabeza de oro. Esa cabeza, conociendo ya lo que ha sucedido en la historia y viendo los grandes imperios de la historia, esa cabeza se conecta con Babilonia. Y también Dios se lo reveló al mismo Daniel. Esa cabeza eres tú, oh rey Nabucodonosor, eres tú, Babilonia. Pero también la estatua tenía un pecho de plata y brazos de plata. Y eso es un imperio que vino después, los medo-persas. Después tenemos un torso de bronce y muslos de bronce. Y ese es el imperio griego, que luego a la muerte de Alejandro el Grande se dividió en 4 grupos. 2 generales Ptolomeos y 2 generales Seleucidas. 4 generales se repartieron todo el imperio que Alejandro el Grande había construido. Luego tenemos 2 piernas de hierro, pero unos pies de una mezcla de hierro con barro. Y finalmente tenemos una piedra cortada, no por hombre, y esa piedra cortada rueda hasta golpear a la estatua y la estatua queda totalmente destruida. Esa piedra es Jesucristo en su segunda venida.
Así que esta estatua nos revela el periodo histórico que va desde el periodo de Babilonia 605 hasta que esa piedra que vendrá, rodará y destruirá al poderío humano es Jesucristo en su segunda venida. En las 4 bestias que también le son reveladas a Daniel, que significan lo mismo, el tiempo de los gentiles, tenemos un león y dice realmente ahí como león. O sea, no necesariamente era un león, sino una bestia como un león. También otra bestia que tenía un costado más alto que el otro, que era como un oso. Y teníamos una tercera bestia que era como un leopardo, con 4 cabezas. Y coincide también con que este leopardo con 4 cabezas coincida con ser el imperio griego dividido en 4 grandes grupos, los 4 generales que siguieron a Alejandro el Grande. Y tenemos a Roma, que es una bestia indescriptible, horrible. Ese imperio creció, surgió, y ese imperio, lo que ese imperio creó, esa cultura que creó, sigue viva. Pero vendrá finalmente de esa bestia horrible que tenía 10 cuernos, vendrá un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño nos está anticipando a ese gobernante que tendrá vigencia universal durante un periodo de 7 años en una semana que no se ha cumplido, la semana 70 de Daniel. Así que eso nos da un marco, al igual que las 70 semanas que vimos de la profecía en la última reunión que tuvimos, nos dan marco para ubicar las piezas en su debido lugar. Hay 3 periodos de tiempo importantes también en profecía: la servidumbre, la cautividad y las desolaciones. Y esas están en relación con el sufrimiento de Israel después de perder su nación o su capacidad de autogobernarse. La servidumbre empieza cuando le es dictado tributo a Israel de parte de Babilonia. Podríamos decirlo más específicamente a las tribus de Judá y Benjamín, a las tribus del sur, porque las tribus del norte ya habían sido capturadas y llevadas cautivas por Asiria y destruidas. El otro periodo es las cautividades o la cautividad, que es un periodo de 62 años, y las desolaciones, que es un periodo de 70 años. Todo esto es pasado, todo esto ya ocurrió y mucho tiene relación con Israel. La iglesia es un paréntesis en esta historia de Israel, porque dice bien claramente que Cristo a lo suyo vino. ¿Y cuál era lo suyo? Traer las buenas nuevas, traer la salvación a la humanidad, cumplir el propósito de Dios para dar vida y sacar a la humanidad de esa muerte eterna. A lo suyo vino, pero los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Cristo era un judío, descendiente de la tribu de Judá. Los suyos eran los judíos. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese paréntesis abrió la puerta a nosotros, que no somos judíos, para tener la oportunidad de salvación. Vimos, y ya lo vimos con detalle, y no lo vamos a volver a ver, ese periodo de 70 semanas, de las cuales 69 ya se cumplieron, y arrancan desde el año 445 antes de Cristo, cuando se da la orden de que la tribu de Judá puede regresar a Jerusalén para ya establecer nuevamente su ciudad, formalmente, con muros, con templo, con todo. Y ese periodo da una cuenta de días. Esa cuenta de días la hicimos. Y es extraordinario cómo esos 173,880 días
se cumplen exactamente desde este 1 de Nisan, que se da ese edicto, o sea, el 14 de marzo del año 445, se cumplen exactamente hasta el día de la entrada de Cristo a Jerusalén. Cristo montado en un pollino. Cristo como el cordero reservado ya para lo que sucedería 4 días después, en la Pascua del año 32. Un 6 de abril del año 32. Ese 6 de abril fue la entrada de Cristo. El 10 de abril o 14 de Nisan de ese año 32, del siglo I de nuestra era, muere Cristo. Muere Cristo clavado en una cruz, cumpliendo los propósitos de su venida. Y es tan certera esa fecha como no hay otra certidumbre de fecha en toda la historia. Porque ya lo vimos la semana pasada. Lucas, que era un doctor, podríamos decir en términos nuestros hoy, era un científico que le gustaban los detalles, la observación minuciosa y detallada, como él mismo lo dice del estudio que él hizo para redactar el libro de Lucas y luego los Hechos. Él indagó meticulosamente en todos los detalles y él dejó este dato, que el inicio del ministerio de Cristo sucedió cuando coincidieron una serie de eventos. El año 15 de Tiberio César, siendo Pilato gobernador de Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, siendo Felipe tetrarca de Iturea y Traconite, siendo Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes. Todo eso sucede, o todo eso podríamos decir, todos ellos están vigentes justo antes de la Pascua del año 29. Y Cristo estuvo en su ministerio durante 4 Pascuas. La Pascua del 29, del 30, del 31, y Él muere al inicio del año judío. En el mes de Nisan, en la fecha de la Pascua, muere Cristo. Ese es un periodo de 3 años en que Él desarrolla su ministerio. 4 Pascuas. Y las 4 Pascuas las podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y todo eso nos lleva a certeza. Certeza de que no creemos nosotros en mitos, en fábulas, sino creemos en hechos bien documentados. Lo que sucede es que si yo me salgo de una interpretación recta y empiezo a elucubrar y a especular, yo puedo imaginar cualquier cosa. Por eso es que es tan peligroso cuando uno se pone a querer interpretar la Biblia de una forma alegórica, porque cualquier ser humano que da rienda suelta a su imaginación va a llegar a conclusiones diferentes. Y la Biblia no es un documento que se haya dejado para que la humanidad invente cualquier interpretación. La interpretación de la Biblia es una. Y el sentido de la Biblia es uno. El sentido que quiso dar el autor de cada párrafo de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Así que no me toca a mí especular sobre qué significa, sino irme a los hechos, ver historia, ver contexto dentro de la misma Biblia, ver contexto dentro de los hechos de la historia y conectarlo. No forzar la conexión, sino conectarlo y principalmente tomar mis puntos, mis anclajes de referencia dentro del mismo texto bíblico. Sí entendemos y sí es claro que el Antiguo Testamento es oscuro en muchos temas, pero esos temas que eran oscuros, que hasta cierto punto eran misteriosos del lado del Antiguo Testamento, tienen luz del lado del Nuevo Testamento. Mucho que no se entendía en el Antiguo Testamento es perfectamente claro a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, no es correcto cuando se interpreta la Biblia dejar por un lado el Nuevo Testamento e irme solamente al Antiguo Testamento. O tampoco es correcto
irme solo al Nuevo Testamento y desconocer totalmente el Antiguo Testamento, porque están conectados. Dios reveló todo, Antiguo y Nuevo Testamento, y todo tiene un propósito. Así que vemos que la muerte de Cristo está claramente definida en fecha, alrededor del año, en el año 32, en el 14 de Nisan, 14º día del primer mes del calendario judío. La historia del Antiguo Testamento es un conjunto de profecías, muchas de ellas ya cumplidas, y las que no nos apuntan hacia un futuro. Pero Cristo no está clavado en la cruz todavía. Cristo no está sepultado todavía en ese sepulcro cerca del Gólgota. Cristo resucitó. Y eso es lo más importante. Él murió y Él resucitó. La Biblia nos dice que cuando Él murió, fue y pregonó, proclamó. Él hizo queruso. La palabra que usa ahí cuando dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, no se refiere a predicarles para darles la opción de salvación. De las dos palabras griegas para decir lo que Cristo hizo ahí, en ese periodo en que estuvo él en la tumba y fue y predicó a los espíritus encarcelados, de las dos opciones de palabras de predicar, está la palabra queruso y la palabra evangelixo. Que él usa ahí, Pedro, escribiendo esto, es queruso, y eso significa proclamar. Cristo bajó a proclamar su victoria sobre la muerte. ¿Qué vendría inmediatamente después? La resurrección de Cristo. Cristo resucitó, y ese es un hecho también documentado. Más de 500 personas a lo largo de 40 días vieron a Cristo, estuvieron con Él, escucharon todavía sus palabras. 40 días estuvo Cristo después de resucitar hasta ascender a los cielos. Y el periodo de la Pascua hasta Pentecostés era un periodo de 50 días. Si a 50 días le restamos los 40 días que todavía Cristo estuvo acá antes de ascender a los cielos, nos deja un periodo corto, un periodo de tan solo 10 días. 10 días en los que Cristo les dijo, váyanse a Jerusalén, no salgan de ahí, esperen, porque ya vendrá el otro consolador. Ese periodo fue un periodo de desamparo, pero ¿cómo usaron ese periodo los que se congregaron en el aposento alto? Orando unánimes, todos juntos esperando la promesa de Cristo. Y la promesa de Cristo se cumplió el día de Pentecostés. 10 días después de estar esperando que se cumpliera, se cumplió y vino el Espíritu Santo. Ahora, el acto o el hecho de que Cristo haya resucitado se le conoce como las primicias de la primera resurrección. Y aquí voy a tomarme un tiempecito para explicar algunos conceptos. Así como hay una muerte física a la que podemos llamar la muerte primera, que es la muerte y la disolución de mi parte física, no de mi alma o no de mi parte inmaterial, sino solo la parte material. La muerte primera, también hay algo que en escatología se conoce como la muerte segunda. Esa está al futuro y la vamos a ver. Pero también hay aquí otra cosa importante. Por medio de una sola persona, el primer Adán, entró el pecado. Y fue un desastre para toda la humanidad. Porque no solo entra el pecado, entra la muerte, entra la naturaleza pecaminosa que se hereda. Y todos la heredamos, partiendo desde Adán hasta que llegue nuestra muerte, heredamos una naturaleza pecaminosa que aunque seamos ya salvos, nos incita a pecar. Pero así como un primer Adán introdujo el pecado en este mundo, vino un postrer Adán, que es Jesucristo, una sola persona por medio de la cual entró
la salvación a la humanidad. Miren las conexiones. Un primer Adán, un postrer Adán. Una muerte primera, una muerte segunda. Hay una primera venida de Cristo. Cuando vino aquí a la humanidad, a la tierra, a predicar, a sufrir, a morir y a resucitar. Pero así como hay una primera venida de Cristo, hay una segunda venida de Cristo, que la veremos. Hay una primera resurrección, de la cual Cristo es las primicias, o sea, es el primero de los resucitados. Pero también debe completarse esa primera resurrección en todos los salvos, en todos los creyentes verdaderos de toda la historia. Pero así como hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección. Y esa segunda resurrección es terrible. Es terrible. Y esa no es buena. Así como la segunda muerte no es buena, la segunda resurrección que vendrá en el futuro tampoco es buena. Pero acá estamos estableciendo las bases de conceptos que veremos más adelante. ¿Qué sucede después de la venida del Espíritu Santo? Se abre un paréntesis, un gran paréntesis del cual no sabemos cuándo terminará. Lo único que sí sabemos es con qué suceso terminará, que es el rapto de la iglesia. Pero mientras tanto, continúan pasando los años y los años y los años, y muchos dicen, pues ya no vino Cristo, ya no vino Cristo, parece que no vendrá. Pero la misma palabra nos dice que por amor Él retrasa su venida. Tenemos que en este periodo, al igual que en el periodo del Antiguo Testamento, habrá personas que morirán y personas que vivirán. A quienes mueran serán los muertos en Cristo de la era de la iglesia. Les espera un futuro grandioso. Igual que a todos los que ya tomamos la decisión de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos espera un futuro glorioso. En el Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, hay una narrativa acerca de 7 iglesias. Y mucho se ha especulado sobre estas 7 iglesias, pero bien pueden ser etapas de la historia de la iglesia, en este gran paréntesis, o pueden ser también cualidades de la iglesia o perfiles diferentes de la iglesia, iglesias más apegadas a la palabra de Dios, iglesias más apegadas a ostentar riqueza, iglesias más frías, iglesias más fogosas en cuanto a la búsqueda de hacer la voluntad del Señor. Pueden ser cualidades, perfiles de la iglesia, épocas de la iglesia, pero también pueden ser cualidades o características de los diferentes creyentes. Si leemos la carta a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea, encontramos que de todas ellas podemos encontrar miembros en la iglesia. Y cuando hablamos de miembros, no estamos hablando solamente de salvos. En la iglesia local, y ya lo vimos claramente, en la iglesia local hay salvos y no salvos. Y dentro de los salvos hay salvos niños en Cristo, hay salvos carnales y hay salvos espirituales. Cuando miramos a todos esos diferentes grupos, podemos entonces entender que lo que dice Juan cuadra perfectamente con diferentes perfiles de personas. Así que tenemos varios grupos que entrarán a la siguiente etapa que veremos. Esa etapa arranca con el rapto de la iglesia. Arranca con el rapto y entonces ahí estaremos hablando de cosas que no han sucedido. Todo lo que vimos ahorita o ya sucedió o hablaba de lo que vendría en el futuro. Pero en la siguiente veremos cosas que no han ocurrido y que se detonan con el rapto de la iglesia. ¿Qué grupos vemos que pasan de aquí para allá? Que pasan esta frontera.
Salvos del Antiguo Testamento, esperando su momento. Muertos en Cristo, o sea, salvos de la era de la iglesia, esperando también su futuro glorioso porque ya murieron. Salvos que estén en vida. También vemos a incrédulos que estén vivos. Y vemos un gran conjunto de incrédulos ya muertos que en el Hades, en el lugar de tormento o en el Seol, están esperando el destino final. Esos grupos son los grupos con los que iniciaremos el viaje panorámico, profético, gráfico de la siguiente etapa, este siguiente periodo largo de tiempo. Y aunque son muchos los datos que se ven acá y hay muchos textos que no da tiempo a leerlos uno por uno, pero son los que les dan el sustento a todo lo que estamos viendo hoy, esos versículos, esos pasajes bíblicos, esas profecías son los que nos dan a nosotros la tranquilidad de que este panorama gráfico tiene sentido y tiene conexión con la Biblia y tiene conexión con lo que Cristo reveló y lo que Dios reveló por medio de los profetas, por medio del Espíritu Santo. Así que, gracias a Dios porque podemos hacerlo y esta historia continuará, no se quedará aquí. Nos faltan todavía 2 etapas más que esperamos que no se las pierdan. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu Hijo, el Mesías prometido, vino, enseñó, murió, resucitó por nosotros en su primera venida, pero vendrá por segunda vez y lo esperamos y lo anhelamos, pero mientras tanto queremos estar ocupados haciendo tu obra. Nuestro enfoque, nuestro corazón, queremos, Señor, que esté puesto en tus cosas, con prioridad, por encima de todo lo demás. Cuando menos lo pensemos, se acabarán nuestros días y tú, Señor, nos pidas cuentas. ¿Qué hiciste con todos los dones, con los talentos, con las cualidades, con los recursos que te di? Lo único que tendrá valor delante tuyo, Señor, será todo lo que hicimos y todo lo que trabajamos o los recursos que usamos para que tu reino creciera, para que otros vinieran al conocimiento de tu palabra. Y queremos ser de eso, Señor, de los que sí tienen una profesión, sí tienen un negocio, sí tienen un trabajo, pero nuestro corazón está en tus cosas en todo momento. Eso es lo que queremos hacer. Y queremos que cuando tú vengas, si es que aún estamos vivos, nos encuentres trabajando. Y si ya morimos, estaremos esperándote también para recibirte a ti en ese rapto que vendrá, en esa segunda venida tuya que sucederá. Y gracias, Señor, porque tenemos parte nosotros como creyentes en esa primera resurrección que es para vida. Y no tendremos lugar en la segunda resurrección que es para muerte, en la muerte segunda. Gracias, Señor, porque tu palabra nos deja claridad respecto a estos temas para que eso lleve paz, esperanza a nuestros corazones y nos invite a hablarle urgentemente a otros acerca de esa oportunidad que se puede evaporar en cualquier momento cuando la vida se acabe. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a ser diligentes, a amarte a ti por sobre todas las cosas y a interpretar rectamente tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos por todo esto que nos has dejado y por la esperanza que tenemos en ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.